Muchísimas gracias a la maestra Laura Cans. A continuación, rápidamente, vamos a leer la currícula del doctor Lorenzo Córdoba. Él es licenciado en Derecho por la UNAM, doctor de Investigación en Teoría Política por la Universidad de Turín, Italia, investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde coordina el Grupo de Trabajo en Derecho Electoral. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de varios artículos y ensayos sobre teoría política, derecho electoral y ciencia política, y entre otros es coautor de los libros Ensayos sobre presidencialismo mexicano, Una reforma electoral para la democracia y Elecciones, dinero y corrupción, Pemex Gate y Amigos de Fox. De próxima aparición encontramos los libros Derecho y Poder, Kelsen y Smith frente a frente, La integración del Congreso de la Unión y Apuntes electorales, algunas reflexiones sobre el derecho electoral mexicano, de la transición al desencanto de la democracia en América Latina. Tiene la palabra el doctor Lorenzo Córdoba. Muchas gracias, Nuria. Yo quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo la invitación que me ha hecho, pues obviamente, el Instituto, en mi casa, y particularmente el doctor Rodrigo Gutiérrez, a quien tengo que agradecerle dos oportunidades. La primera, el poder compartir la mesa con personalidades que respeto, y la segunda, el permitirme salir, aunque sea momentáneamente, de las asfixiantes fronteras de las cuestiones electorales y poder zambullirme nuevamente en los temas de la teoría política y de la teoría del derecho en los cuales me he formado. En efecto, en este sentido, y aunque corro el riesgo de ser un intoxicante aperitivo vista la hora, no sé si es la mejor hora para hacer reflexiones de teoría política a propósito de megaproyectos y derechos, pero en todo caso creo que es la única aportación que yo podría hacer a este seminario. Pretendo precisamente hacer un enfoque particular del problema desde la perspectiva o más bien circunscribiendo el problema de los megaproyectos en el contexto de las así llamadas democracias constitucionales. El análisis del tema de los megaproyectos cobra un carácter especial en el contexto de las democracias constitucionales. Vale la pena recordar que las democracias constitucionales, son modelos políticos en los que las decisiones colectivas son tomadas a través de los procedimientos típicos de las democracias y en los que existe una protección de los derechos fundamentales individuales, y no solo, frente a los abusos por parte del poder político en primera instancia, por supuesto, pero también frente a cualquier poder, en todo caso. Justamente en contra de aquellos que Luigi Ferrajoli ha denominado, me parece muy sugestivamente, los poderes salvajes. Permítaseme hacer un par de apuntes teóricos, tanto sobre el carácter democrático de las democracias constitucionales, como sobre el Estado constitucional, que me parece resultan indispensables para poder confrontar el tema de los megaproyectos en ese contexto político-jurídico determinado. Una decisión democrática, si seguimos una larga tradición del pensamiento político que encuentra sus orígenes en Rousseau y que llega hasta nuestros días con el pensamiento de Bobbio pasando por Kelsen, la decisión democrática es tal, si es el resultado de un conjunto de procedimientos en los que una amplia masa de individuos, los ciudadanos, que serán los destinatarios de esa decisión, han sido tomados en cuenta e involucrados en ese proceso decisorio. La idea bobbiana de que la democracia supone un procedimiento decisional que procura el máximo de consenso y un mínimo de imposición se expresa precisamente en el involucramiento de quienes tendrán que obedecer esa decisión como un mandato social obligatorio. Esa participación, sobra decirlo, en el contexto de las democracias representativas, se expresa prioritaria y eminentemente en la elección de los representantes que, con base en el criterio de mayoría, tomarán las decisiones políticas que involucran a todos. Existen otras formas de participación, es cierto, pero en todo caso son complementarias de la primera. Ahora bien, el carácter constitucional de las democracias modernas supone que, con independencia de que las decisiones políticas deberán corresponder con la voluntad de la mayoría,
ninguna de dichas decisiones conculcará los derechos fundamentales o bien estará eximida del cumplimiento de las obligaciones que para los órganos públicos, y en estos tiempos también vale la pena decir en ciertos centros de poder privado, se deriva de dichos derechos. En otras palabras, ese carácter constitucional se desprende, en términos de Ferrajoli, en el respeto de la esfera de lo no decidible y de lo no decidible que no. Sobra decir que, si bien ambos conceptos de la fórmula democracia constitucional subsisten no sin ciertas tensiones, derivadas en última instancia de quién tiene la decisión última, la capacidad de decidir al fin y al cabo, si los órganos democráticos o los de control constitucional, y cuál es la legitimidad para que ello ocurra, también es cierto que ambos términos son recíprocamente complementarios. La condición de la que depende directa o indirectamente la subsistencia y el funcionamiento de un régimen democrático, es decir, las condiciones y las precondiciones de la democracia, según Michelangelo Bovero, es el respeto y el cumplimiento de los derechos fundamentales, por un lado, y la democracia es el sistema político en donde mejor protección y garantía tienen los derechos fundamentales por el otro. Ahora bien, ¿cómo podemos, o si se quiere debemos, entender la decisión de instrumentar un megaproyecto en el contexto de las democracias constitucionales, pensando ante todo en el impacto, es decir, las consecuencias de esa decisión que tendrá en términos de los derechos? O dicho de otra manera, ¿cómo puede entenderse y justificarse la decisión democrática, eventualmente, de dar luz verde a un megaproyecto desde la óptica del constitucionalismo y, en ese sentido, de la protección de derechos fundamentales y de la satisfacción de las libertades y necesidades que los mismos protegen? El problema no es sencillo, de entrada, pero lo es menos aún, si se aborda además desde la perspectiva de los desafíos que impone un mundo globalizado. En efecto, el tema de los megaproyectos no puede analizarse solo a partir del impacto negativo o no que tendrá en los derechos de quienes se verán afectados en primera línea por la realización de esos megaproyectos, pues inevitablemente debe responder también a las necesidades colectivas que buscan satisfacerse precisamente con esos megaproyectos. En ese sentido, debe, por supuesto, distinguirse entre aquellos megaproyectos que tienen un impacto inmediato y directo entre sectores en ocasiones importantes de la población, de aquellos que por sus condiciones geográficas, tecnológicas, etcétera, no tienen esas repercusiones inmediatas. No son lo mismo, pues, la construcción de una gran central hidroeléctrica o la construcción de un aeropuerto o de una carretera en zonas densamente pobladas, que traerán consigo la afectación de numerosos asentamientos humanos y el consecuente desplazamiento de estos, que la construcción de un campo de turbinas eólicas en zonas deshabitadas. Los que resultan problemáticos en términos de los derechos de los afectados son los primeros, no los segundos, por supuesto. Pero abordar el tema desde el punto de vista de los derechos supone también otra cara de la moneda de la que tenemos que hacernos cargo, es decir, la de las necesidades sociales o colectivas que buscan satisfacerse precisamente con la realización de esas mega obras. Una primera conclusión obvia y hasta indecente a estas alturas es decir que se trata de un problema sumamente complejo. Y es que finalmente, incluso desde el punto de vista de los derechos, encontramos una contradicción, pues la realización de megaproyectos que implica la lesión de ciertos derechos de quienes se verán afectados puede resultar indispensable para la satisfacción de otros derechos, de otras personas, los beneficiarios. Y no se trata de derechos que eventualmente puedan subordinarse, eventualmente los unos a los otros, sino de derechos que pueden tener igual rango y dignidad. Así, la afectación del derecho de propiedad y a la vivienda de unos puede entrar en conflicto, el derecho a la tierra, pues como se le conoce también, puede entrar en conflicto con el derecho a la vivienda o de una vivienda digna, es decir, dotada de los mínimos servicios de otros. En ese sentido, el contexto democrático constitucional no puede ser una solución, sino algo que viene a complicar una decisión relativa a la realización o no de un megaproyecto. En efecto,
Una decisión democrática, lo que quiero decir simple y sencillamente es que es mucho más fácil hacer un megaproyecto como el que está realizando China, ya presa en el río Yangtze-Kiang, ¿no? En un régimen en donde los derechos fundamentales, la protección de los derechos fundamentales no tiene, digámoslo así, ningún tipo de garantía, y en donde existe un procedimiento desde un punto de vista de la toma de las decisiones todo menos democrático, que analizar el problema de la realización de un megaproyecto en una democracia constitucional, con las características que hemos señalado antes. En efecto, una decisión democrática, repito, no la China, ¿no? Que supone la prevalencia de la voluntad mayoritaria con merma de la voluntad de las minorías, puede implicar la autorización de la realización de ese megaproyecto, o al contrario, no autorizarlo. Y por otra parte, en términos de la perspectiva constitucional o de los derechos, puede resultar justificable su realización en virtud de los derechos que se satisfacen, aún frente a la merma o la lesión de los derechos que se afectan. Pues no hay que olvidar que el tema de los derechos fundamentales no puede abordarse con una visión absolutista, sino que debe relativizarse en un contexto social determinado, precisamente el de las democracias. El problema, por supuesto, no puede resolverse en meros términos utilitarios. ¿Cuántos y cuáles derechos se afectan y a cambio de cuáles y cuántos derechos se satisfacen? El problema en las democracias constitucionales es mucho más complejo e implica una necesaria ponderación de los bienes o de los derechos o intereses involucrados. Ahora bien, ¿a quién y cómo corresponde hacer esa ponderación que debe anteceder a la decisión de realizar o no un megaproyecto? En cuanto al quién, el problema es de dos momentos, me parece. En primer lugar, el que tiene que ver al o a los órganos que toman la decisión, y en segundo lugar, al o a los órganos que deben verificar su constitucionalidad, es decir, su congruencia precisamente con los derechos. Pues en las democracias constitucionales, toda decisión pública debe ser susceptible de ser juzgada en cuanto a su constitucionalidad. En cuanto al cómo, si bien en primera instancia cabría decir a través de los canales de decisión democrática, es decir, por medio de los representantes electos democráticamente para que tomen las decisiones colectivas, por lo que hace al primer sujeto, al sujeto que va a tomar la decisión, y a través de los mecanismos de control de la constitucionalidad de las decisiones públicas, amparo, etcétera, por lo que hace al segundo caso, al segundo sujeto, al sujeto controlador de la constitucionalidad. La verdad es que se trata de decisiones que por su impacto y complejidad deben estar en todo caso, me parece, acompañadas de una serie de condiciones adicionales en cuanto a los procedimientos decisionales. Y no estoy pensando necesariamente en la utilización de mecanismos de democracia directa que son complementarios a los procedimientos representativos, como ocurrió precisamente, por cierto, en Italia a fines de la década de los 80, cuando se sometió a un referéndum el continuar o no con el proyecto nuclear de generación de electricidad o su suspensión. Derrotero que terminó, por cierto, con el triunfo aplastante del no y el consecuente cierre de todas las plantas nucleares en ese país. Mecanismos de democracia directa, en este caso, cuya idoneidad, de cualquier manera, tiene que analizarse seriamente, tomando en cuenta las desventajas y desventajas de los mismos, pero sobre todo las condiciones necesarias para que dichos mecanismos plebiscitarios realmente funcionen. Perdón que vuelva a mi terruño, a lo electoral, pero si atendemos a lo que recientemente ha ocurrido con la reforma electoral, dudo mucho que en este país existan realmente condiciones objetivas para que la información fluya objetivamente, verazmente, hacia aquellos que al fin y al cabo estarán llamados a tomar la decisión en un referéndum o en plebiscito. Dicho en pocas palabras, López Dóriga y Alatorre son difícilmente funcionales para la implementación de un mecanismo plebiscitario. Me refiero a otro tipo de condiciones, más bien, no a estos, que en todo caso deberían analizarse, de las que depende en última instancia que la inevitable vulneración de los derechos de los afectados resulte llevadera o, por el contrario, insoportable. En ese sentido, me parece que más allá de la decisión final, de que la decisión final se procese por los conductos democráticos, este es, por antonomasia, el tipo de decisiones que deben estar sujetas a una amplia e incluyente discusión
en cuanto a la pertinencia o no de llevar a cabo un megaproyecto. Si hay quien ha sostenido, y estoy pensando en Carlos Santiago Nino con su idea de democracia deliberativa, que una decisión democrática no se agota en el mero cumplimiento de una serie de procedimientos, de los procedimientos tradicionales, es decir, que se hagan elecciones, que se elijan a los representantes, que los representantes efectivamente representen las distintas posturas existentes, políticas, ideológicas, existentes en una sociedad, que dichos representantes efectivamente discutan las propuestas que se traducirán a la larga en decisiones colectivas, que esa discusión sea incluyente en las distintas fuerzas representadas en los órganos representativos y que finalmente esa decisión refleje la voluntad mayoritaria. Insisto, si aceptamos el hecho que una decisión democrática no se agota solamente en el mero cumplimiento de esa serie de procedimientos, sino que la misma debe estar acompañada de una discusión, como sugiere Nino, en distintos planos y espacios, con lo que la calidad democrática de esa decisión inevitablemente se robustece. En el caso concreto, si aceptamos todo esto, en el caso concreto de la realización de los megaproyectos, esa previa y amplia deliberación que implica el espacio para la ponderación de derechos a la que antes hacía referencia, resulta casi indispensable. Entre más espacios y momentos deliberativos existan, mayores posibilidades de generar y ampliar el consenso en torno a estas decisiones se generan. Y no hay que olvidar que Kelsen identificaba precisamente en el consenso o en la tendencia hacia el consenso a la esencia misma de la democracia. Por otra parte, y esta es la segunda conclusión que alcanzo a ver como indispensable para que una decisión como a la que nos referimos, es una decisión en torno a los megaproyectos, pueda calificarse de democrática y de constitucional, en el sentido de la democracia constitucional, es que conlleve la previsión de una reparación efectiva de los derechos, de los daños que se generan en los derechos de los afectados por la realización de un megaproyecto. Una reparación que debe ser real y equitativa. En suma, me parece que para un megaproyecto sea congruente, la decisión de realizar un megaproyecto sea congruente en un contexto de democracia constitucional, deben existir al menos las siguientes condiciones. Con independencia de las condiciones que definen a la democracia constitucional misma, es decir, aquel procedimiento al que hacía referencia tradicional, digámoslo así, de decisiones, de toma de decisiones democráticas, por un lado, y por otro lado el respeto de los derechos. Adicionalmente a esto, repito, me parece que deben existir al menos las siguientes condiciones. En primer lugar, que el megaproyecto resulte indispensable en términos de los derechos y de los beneficios colectivos, con independencia, por supuesto, de los intereses económicos que subyacen a este. El problema es un problema, esencialmente, me parece, de derechos y de beneficios colectivos. En segundo lugar, que la decisión de realizar un megaproyecto resulte la menos gravosa posible en términos de afectación-beneficio de derechos frente a las eventuales alternativas que puedan encontrarse al mismo. Y por último, en tercer lugar, que el proceso de decisión sobre la realización de un megaproyecto sea realmente procesado en términos democráticos, lo que supone, además de su aprobación a través de los canales y procedimientos legítimos de decisión, que, uno, se multipliquen los espacios para el análisis y la discusión incluyente sobre la necesidad, impacto y conveniencia del proyecto, que involucre, por supuesto, a los directamente afectados. Y dos, que exista un efectivo resarcimiento de los daños que dicha realización del megaproyecto provoque. En México, atendiendo a lo que ha pasado en los últimos años, desde que los megaproyectos se han instalado como tema de discusión en el contexto de la transición a la democracia, no ha ocurrido ni una cosa ni la otra, ni la discusión incluyente ni la reparación efectiva de los daños. Los casos del aeropuerto de Texcoco, y solamente me viene a la mente la intención de resarcir a quienes verían expropiados sus territorios para la realización de aquel aeropuerto con 7 pesos por hectárea, 10.000 metros cuadrados por 7 pesos.
y ni siquiera tenían garantizada el traslado a otras, la reubicación a otras zonas. Y la presa del Cajón en Guerrero, me parece, por supuesto que enseña. Yo no los aburro más, así que aquí le paro, porque además, insisto, como aperitivo teórico creo que no debe ser demasiado denso, porque les puedo agregar la comida, ¿no? Así que muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias también al doctor Lorenzo Córdoba. Yo tenía en mente, en principio, en sintonía con la mesa anterior, no abrir una sesión de preguntas y respuestas, y de hecho, así le comenté al doctor Saxe para que pudiera acudir a una reunión de claustro que ya estaba bien demorado, pero bueno, nuestro coordinador, ¿verdad?, me pide que, dado que realmente el tema es de la máxima importancia, bueno, se puede abrir un breve periodo, ¿verdad?, de preguntas si ustedes tienen inquietudes, que imagino que de más. No. Quienes deberían ser consultados, ¿no? Entonces no sé de qué manera podrías tú ¿Sí escucharon la pregunta? ¿La repito? No, es que yo decía que creo que de acuerdo hoy T-169 prácticamente los primeros que deberían ser consultados, y está estipulado así y aceptado por México como un tratado internacional que tiene prácticamente rango constitucional, pues los afectados, los campesinos, ¿no? Y ya después de eso, y yo en lo personal opino que bueno, que aunque sean 100 millones de mexicanos los que en un momento dado se van a ver beneficiados, pues si yo soy uno de los 20 que van a ser pues fuertemente castigados, pues yo creo que tendría que prevalecer, aunque sean 20, pero no sean nefastidiosos. El caso que dices tú de Texcoco, pues sí siente un precedente increíble, ¿no? 7 pesos por hectárea. Y además también se supone o se presupone que esas personas deben tener otro terreno u otro lugar al cual deben ser instalados en condiciones equivalentes y demás. Entonces eso de la transición democrática y demás, pues... No tengo ni la fama ni estimo a Lorenzo Meyer, pero... Lorenzo Meyer, Lorenzo Córdoba. También tengo mis diferencias, que afortunadamente me sacó mi apellido Córdoba. Perdón, disculpe mi equivocación. Está en función de hacer una acotación en lo que usted afirma que en las democracias los megaproyectos deben de discutirse. ¿Sí? El problema que yo veo es que los megaproyectos, como lo hemos visto y experimentado, es que se instauran exclusivamente en dictaduras que simulan democracia. Y es el caso de nuestro país. Es decir, los megaproyectos han venido imponiéndose precisamente porque no hay democracia y porque no se consulta. Creo que aquí en este caso habría que afinar un poquito más esto, en el sentido que estos proyectos de racionalidad son realmente de irracionalidad ecológica y económica, son impuestos. Y creo que para echar a caminar el evitar este tipo de cuestiones, pues tenemos que empezar realmente por hacer afirmativa una democracia y no una simulación de democracia. Gracias. Era para ti la pregunta, Supongo que tendré que contestar las preguntas que me fueron dirigidas, pero en todo caso, a ver, yo partiría de esta reflexión que es un poco, a ver, en mi breve intervención justamente lo que intenté fue dar cuenta de la complejidad y de eventualmente la complejidad del problema y eventualmente de la digamos de
cuestiones complementarias para poder resolver eso en el contexto de las democracias constitucionales. El problema de una democracia, de cualquier democracia, como cualquier forma de gobierno, es cómo se toman las decisiones. Es decir, una democracia, como cualquier forma de gobierno, implica la toma de decisiones. Y salvo en la primera etapa de la democracia que ideaba Rousseau en el contrato social, ninguna decisión es unánime. Todos los teóricos de la democracia han tenido que hacerse cargo, digámoslo así, del problema del disenso al interior de una sociedad. Disenso que, sin embargo, no tiene que representar un valladar para la toma de las decisiones, porque si no, simple y sencillamente la vida comunitaria, la vida social pierde sentido. El problema es cómo tomar las decisiones a pesar del disenso, decisiones que precisamente en virtud del disenso van a tener que pasar por encima de las voluntades de algunos individuos. Para decirlo en términos de Kelsen, el problema de la democracia no es que se garantice la libertad de todos los individuos. Idealmente así es, pero en los hechos concretos, es decir, el problema con el que cualquier democracia tiene que hacer las cuentas es que la garantía de la libertad, entendida como autonomía, ¿no?, de la capacidad de decisión, de identificar, digámoslo así, la voluntad propia con lo que la decisión colectiva obliga a todos, es imposible. Y por lo tanto tiene que haber justificación, digamos, una justificación racional para eventualmente sacrificar las libertades o la autonomía de determinados individuos en aras de la generación de esa decisión colectiva. Suena horrible, lo sé, pero al primer baño de realismo nos vamos a topar con que, es decir, cuando dejamos el libro y nos vamos a tener que aplicar procedimiento democrático, en los hechos nos vamos a encontrar frente a esa situación. ¿Cómo enfrentar esto? ¿O cómo justificar esta, digamos, la situación de heteronomía por la cual algunos individuos están obligados a hacer algo con lo que no se identifican, con lo que no quieren? Ha habido muchas justificaciones. Algunas, como la que da el propio Rousseau, la primera la que da el propio Rousseau cuando tiene que hacerse cargo, insisto, con el problema real del disenso. Bueno, hay que obligar a la minoría a ser libre porque está equivocada, dice Rousseau. Me quedo tal vez más con la justificación de Kelsen. Hay que sacrificar la libertad de los menos para garantizar la libertad de los más, aunque suena muy utilitarista. Claro, el problema se vuelve más complejo cuando cuando hablamos de las democracias constitucionales, y entonces no estamos solamente ante un procedimiento de toma de las decisiones, sino ante un procedimiento de toma de decisiones que tiene que hacerse cargo del respeto de ciertos derechos. Justamente, como decía citando a Ferrajoli, de esa esfera que constituye, en términos de Gastón Valdés, un cotovedado para las decisiones colectivas, algo sobre lo que no se puede decidir, y algo respecto de lo que está obligado a decidir cuando se habla, por ejemplo, de derechos sociales. Me parece muy bien. ¿Qué hacemos si somos 100 millones, digamos, a los que tenemos que garantizarle derechos sociales y eventualmente 20 respecto de los que verán sacrificados ciertos derechos o ciertas prerrogativas, digámoslo así, precisamente para la satisfacción de los derechos del otro? Ese es el problema del que quiero hacerme cargo. Porque yo también coincido en línea de máxima, digámoslo así, con la lucha de los comuneros en la parota, ¿no? Me parece ominoso. Creo que tampoco las presas acaban siendo, ya incluso hay numerosos argumentos por los cuales las grandes presas, las grandes represas tienen efectos sociales, económicos, ecológicos, etcétera, etcétera, inconvenientes, y por los que hay que optar por eventuales otras alternativas. El problema es que las alternativas tampoco son inagotables. Están, por ejemplo, en términos de generación de energía, están las plantas, digamos así, de quema de combustibles fósiles, que tampoco en términos ecológicos acaban siendo una solución. Están las plantas eólicas, pero, digamos, no se puede plantar una turbina eólica en cualquier lado. Si plantamos una aquí afuera, seguro no va a funcionar, ¿no? Están, por supuesto, la energía nuclear, pero yo no sé si, pues ahí está la bomba del tiempo que algunos sostienen es Laguna Verde. Entonces, mi punto es, tenemos que hacernos cargo eventualmente de este problema. El problema es cómo nos hacemos cargo.
Una decisión colectiva que afecte intereses, pues la va a ver y la va a ver siempre. El problema es cómo se llega a tomar esa decisión. Evidentemente, justo era lo que yo planteaba, en primera instancia tiene que el procedimiento de toma de decisiones, con independencia que hayamos optado por una democracia representativa y serán decisiones que se procesan en las instancias justamente representativas, democráticamente electas, el problema es que no podemos quedarnos allí, y es justo lo que sostenía. Si en primera instancia tiene que haber un procedimiento de discusión, digamos, diversificado. Tiene que haber un acompañamiento de discusión en distintos niveles, en distintos foros, con distintos actores, que acompañe la decisión colectiva. Lo que no quiere decir multiplicar los espacios de decisión, porque si no vamos a llegar no vamos a llegar a ningún lado. Es decir, si una comunidad que eventualmente se ve afectada se convierte en un centro de decisión, pues nos vamos a encontrar con una pluralidad de decisiones que digamos que vuelven esquizofrénica e inviable al fin y al cabo la convivencia social. El problema es incorporar a estas comunidades, darles voz y no como un mero procedimiento, digamos así, retórico y sin más. Tiene que haber verdaderos espacios serios de discusión que permitan tomar en cuenta estas voces, digamos así, particularmente cuando se trata de los afectados. Ahora, si eventualmente se procede con un megaproyecto, el problema es justamente intentar paliar en la medida de lo posible, de la manera más equitativa y justa posible, las afectaciones que se provocan. Y ese es justamente el otro punto al que me refería. Si de aquí es ridículo, de nuevo, porque luego se extrañan de que los comuneros de Atenco hayan optado por el machete. Y a mí no me gusta el machete, la lógica de los machetes. Alguna vez me topé con los macheteros de Atenco y la verdad no me gustan. Digo, me corto yo con los cuchillos de cocina, no me gusta ver a la gente armada. Me da miedo, cualquiera que sea, incluso defendiendo legítimos intereses y derechos. El problema es que si se le pagaba 7 pesos por hectárea, pues digamos, me parece hasta naif pretender que no ocurriera eso al fin y al cabo. Entonces, si se cumplen estas dos condiciones, no digo que se resuelva el problema de las afectaciones de los derechos por parte de los megaproyectos, porque esas, insisto, allí estarán. Sino, se trata, digamos así, de hacer convivir la eventual realización de megaproyectos, digo, la eventual, repito, los más idóneos, los menos gravosos en términos de afectación de derechos, con estos mecanismos que finalmente los hagan compatibles con el contexto de la democracia constitucional. Ahora, respecto a si esto que vivimos no es democracia y no es constitucional, pues bueno, es un tema que nos podría, no solo aquí sí agregar la comida, sino eventualmente ni siquiera permitirnos la comida. Señalo solamente un par de cosas. Podemos estar hoy en día muy lejos del tipo de democracia que quisiéramos. Es cierto, hoy en día no ocurren estos espacios de discusión, limitándonos al tema de los megaproyectos, por supuesto, ni existen los mecanismos efectivos de reparación de las afectaciones, ¿no? Y repito, nuestra historia reciente da cuenta de ello. Pero tampoco planteémonos los términos o el análisis, digamos, aquí sí de nuestra realidad política, social, en los términos de que, pues hombre, la lamentada transición en realidad no nos ha dado nada como fruto, porque simple y sencillamente basta ver, sí, con un mínimo de objetividad, ver lo que ocurrió en el país hace 30 años y ver lo que ocurre hoy en día. Al menos hoy podemos realizar ese tipo de eventos. Tal vez hace 30 años podrían realizarse, pero muy probablemente en una sede clandestina. No sé si en la universidad siempre ha sido un espacio abierto, pero probablemente el eco de estos eventos, y probablemente el eco de los mismos no sería igual. En todo caso, creo que hoy en día el plantear el problema, no solamente desde la perspectiva, digamos, de las inconveniencias de los megaproyectos, que eso creo que esta mañana hemos tenido ocasión de constatarlo, no le queda duda a nadie, sino la posibilidad, en todo caso, de discutir los procedimientos para eventualmente llegar a la realización de un megaproyecto. Que nuestra democracia deje insatisfechos, el estado actual de nuestra democracia deje insatisfechos a muchos sin duda. Ahora, no me parece tan mal que ahora esté empezando a dejar insatisfechos a los grandes dueños del dinero, y de nuevo pienso en los titulares de las concesiones de radio y televisión. Eso quiere decir, me pasó o no pasaba eso, ¿no? Entonces eso quiere decir que en todo caso las cosas están cambiando.
el hecho mismo de que hoy en día tengamos mecanismos jurídicos, bueno, la parota por lo pronto está parada, aunque jurídicamente hablando, aunque siga ahí el trasiego de los tractocamiones de la Compañía Federal de Electricidad, pero bueno, hace 30 años me parece que era un poco idílico pensar en un poder judicial que eventualmente bloquea la realización de un megaproyecto, no sé por cuánto, temporalmente, pero en todo caso creo que ahí están los instrumentos jurídicos, políticos, digámoslo así, que nos hacen, no digo estar satisfechos, mal haríamos estando satisfechos, sobre todo cuando hay tantas pulsiones de regresión autoritaria latentes en este país, ¿no? Y no solo, Estados Unidos es un ejemplo de cómo esas pulsiones autoritarias no están latentes, sino efectivamente se aplican y acaban empoderándose, digámoslo así, de los órganos de decisión pública. Pero pues no quiero decir que estemos satisfechos y que consecuentemente nos crucemos de brazos, pero sin lugar a dudas estamos en una posibilidad en todo caso de plantear este tipo de objeciones, y eso ya es algo que hay que ponderar y que valorar en sí. Respecto a si las antes, digamos, en un escenario de no democraticidad en la toma de las decisiones, se respondía a intereses económicos nada más, y hoy en día en un contexto democrático los intereses económicos acaban prevaleciendo, pues esas son las cosas con las que hay que hacernos cargo, de las que hay que hacernos cargo. Y aquí no hay ni banderías políticas ni mucho menos, ¿no? Megaproyectos que implicaban eventual afectación pues vienen de gobiernos priistas, de gobiernos panistas y de gobiernos perredistas, ¿no? Aquí estaba la megatorre del Bicentenario y no sé cuántas cosas más. Digamos, habrá que medir y ponderar. O sea, mi punto simple y sencillamente, los megaproyectos a veces son necesarios. El problema es que hay que ver cómo, en qué condiciones y sobre todo, insisto, cómo se llega a ellos. Que hay intereses económicos detrás, yo creo que no hay que ser naif tampoco en esto. Los hay, los va a haber, los ha habido, los hay y los va a seguir habiendo. El problema es cómo evitar que esos intereses económicos acaben siendo, digamos, el único criterio a ser tomado en cuenta. Y creo que justamente acompañar las decisiones, digamos, que siguen los procesos tradicionales de la democracia, con esta discusión, ampliación de los espacios de discusión, una, digamos así, traducción de nuestra democracia meramente representativa en una democracia deliberativa, por un lado, y por otro lado, pero esto es una cuestión hasta de dignidad y de mero respeto hacia los demás, que quienes se vean afectados efectivamente sean recompensados en su afectación, me parece, digámoslo así, que es una manera de, digámoslo, acompañar y mitigar lo que el interés económico suelto, el poder salvaje, sin ningún freno, acabaría provocando, ¿no? Por eso, yo no sé, los dos